Acompañadnos a descubrir la Segovia de Antonio Machado, donde el escritor vivió casi 13 años de su vida. Aquí llegó el 26 de noviembre de 1919. Recorreremos el camino que hacía cada día desde el instituto donde impartía clase hasta la pensión donde se alojaba y conoceremos los lugares que fueron emblemáticos durante su estancia. Rememoraremos toda una época, la suya. Aquí fue también donde conoció a la que sería su musa, Guiomar, Pilar de Valderrama. Contaremos la historia. Acompañadnos junto a Machado para seguir sus pasos por Segovia. Llegó en 1919 y aquí estuvo 13 años. Una de las curiosidades que os voy a contar sobre el paso de Machado en nuestra ciudad, en Segovia, es que aquí, en el ayuntamiento, es donde él hizo la bandera de la República el 14 de abril de 1931. Esta es la casa museo de Antonio Machado y esta es la habitación donde vivió 12 años de su vida. Vamos a caminar por el Jardín de los Poetas y vamos a leer alguno de sus poemas bajo la sombra de un descendiente del famoso Olmo Seco. Desde nuestra librería Premio Nacional de Fomento de la Lectura vamos a haceros unas recomendaciones literarias. Pues desde este tren queremos rememorar todos los viajes que hacía Antonio Machado hacia Madrid y así mientras poder degustar esta propuesta gastronómica exquisita. ¡Escápate de viaje con Antonio Machado! Antonio Machado llegó a Segovia en 1919, donde estaría 13 años. Precisamente llegó para tomar posesión de esa cátedra de francés e impartir clases, Ana, en este instituto que tenemos al lado. Exactamente, en este instituto, que era el Instituto General y Técnico de la ciudad de Segovia, llega Machado a finales de noviembre de 1919, para impartir esas clases, como muy bien dices, de francés, como catedrático de francés. Y estuvo eso, unos 13 años en nuestra ciudad, hasta finales de octubre del 32. Desde su llegada a nuestra ciudad, la verdad es que enseguida se mueve dentro de los círculos de intelectuales, en fin, forma parte de las tertulias que se celebraban y tenían lugar en nuestra ciudad. Habría que destacar una de sus alumnas más relevantes, que fue María Zambrano, y es que el padre de María Zambrano, Blas Zambrano, también había venido destinado como profesor a nuestra ciudad, y María Zambrano ya sabéis que llegó a recibir el premio Príncipe de Asturias en el año 81, premio Cervantes en el año 88, y fue también una figura literaria importante que pasa por nuestra ciudad. El instituto es el Instituto Mariano Quintanilla, realmente es el nombre que finalmente toma, y Mariano Quintanilla pues también fue un personaje segoviano muy relevante, profesor de filosofía. Formó también parte de las tertulias Mariano Quintanilla, en las que participaba Blas Zambrano. Ana, comenzamos entonces nuestra visita aquí, en esta plaza de Diazán, donde se encuentra el instituto junto al acueducto, pero vamos a recorrer esa Segovia de Machado. Sí, sería un poco estamos haciendo a la inversa el itinerario o el recorrido, el paseo que Machado haría todas esas mañanas cuando salía de clase hacia la pensión donde él se alojaba en esos 13 años que vivió en Segovia. Mira, un detalle que te quiero comentar, Esther. Antes de que llegase Machado, lógicamente la noticia se conoce, ¿no?, que viene destinado como catedrático de francés, y la prensa local se hace eco de esta noticia. En el adelantado de Segovia, en ese medio local, se recoge que llega el gran poeta, que posiblemente la esperanza es que Segovia va a ser también fuente de inspiración para la obra del poeta, y hay pues eso. Mucha expectación. Exactamente. Esta calle, claro, la recorrió Machado una y otra vez. Guillermo. Hola. ¿Y a tu librería solía ir? Sí, bueno, hay una anécdota de la relación que tenía Machado con Librería Cervantes. Machado estuvo aquí viviendo en Segovia desde el año 1919 al 1932. Y bueno, pues parece ser, por lo que cuenta la tradición oral de la familia, que todos los días en el diario trayecto que hacía Machado entre la pensión donde vivía y el instituto donde daba clase, el Mariano Quintanilla, paraba en el escaparate de Librería Cervantes por varias razones. En primer lugar, porque aquí en el escaparate antiguo había una barra metálica en la que él se sujetaba. ¿Qué pasa? Que Machado tenía un problema serio de los pies, tenía los pies planos
y de hecho en el instituto los alumnos le apodaban Charlotte porque debía de tener un andar un tanto vacilante. Entonces, bueno, pues en ese diario trayecto que comentábamos entre la pensión y el instituto, aquí hacía un pequeño descanso y de paso pues veía las novedades literarias que tenía su amigo Cándido, mi bisabuelo, con el que tenía además cierta afinidad política. Ese es el detalle, un poco sencillo, pero es real. Y es que a los que nos gustan los libros, una librería es parada obligatoria, y más si tiene cosas interesantes. Por supuesto. Pues vamos a seguir, muchas gracias. Buen viaje. Gracias, Guillermo. Ana, y también tenemos que hablar que aquí en Segovia, Machado pues conoció a la que sería su musa Guiomar, Pilar de Valderrama. Claro, mira, Esther, justamente en esta calle ahí se encontraba un hotel, el Hotel Gran Comercio, y ahí se citó por primera vez Antonio Machado con Pilar de Valderrama en el año 28. Tuvieron varios encuentros, ella también era poetisa y fue musa. Dicen que fue como ese otro gran amor que tuvo Machado. ¿Amor platónico? Claro, exactamente, más bien un amor platónico. Y sería esa Guiomar, como dices, que aparece mencionada en parte de su obra. Se conservan cartas, esas cartas, esa correspondencia que mantuvieron los dos. Una de sus nietas ha retomado la historia de su abuela y es muy interesante. Si tenéis oportunidad, todo lo que está contando y está publicando la nieta de Pilar de Valderrama. Es verdad que Machado había tenido ese matrimonio con Leonor, él ya viudo cuando llega a Segovia, ¿no?, que fue como su gran amor, Leonor, pero bueno, los expertos, especialistas en la obra y en la figura de Machado sí consideran que tuvo como ese amor en una edad ya madura Machado, ¿no? Pero sí, más bien ese amor platónico, como indicas tú. Llegamos a la Plaza Mayor, Ana. ¿Qué pasó en el ayuntamiento? Mira, el ayuntamiento y lo mismo el Teatro Juan Bravo, la verdad es que fueron escenarios de momentos claves en el paso de Antonio Machado por nuestra ciudad. El 14 de febrero de 1931, Antonio Machado lideró un mitin dentro de la campaña a favor de la República en el teatro. Estuvo acompañado por Ortega y Gasset, por el doctor Gregorio Marañón. Y 2 meses después, porque esto fue el 14 de febrero, el 14 de abril, cuando se proclama la República, Machado iza la bandera republicana en el ayuntamiento de nuestra ciudad. De hecho, él recoge, hay como unas palabras muy emotivas que él escribe, en el que está describiendo cómo ha vivido todo ese día y todo ese momento en nuestra ciudad. Posteriormente, en el año 2010, la ciudad de Segovia decide recordar a Machado con esta escultura que te voy a mostrar ahora, que está justamente colocada delante, como ves, del Teatro Juan Bravo. Es una obra de 2 hermanos, de César y Ángel García. Es una estatua de bronce, y aparecen también unos versos de la obra de Campos de Castilla que escribe aquí Machado en nuestra ciudad, en el que está mencionando Torres de Segovia, cigüeñas al sol. Pues Ana, un recorrido muy agradable con esa parada también que hemos hecho en la Casa de los Picos, sí, donde dio un discurso. Una conferencia sobre literatura rusa. Fue breve, diríamos, porque fueron 13 años los que pasa Machado en nuestra ciudad, pero realmente deja una huella, una impronta importante y, como ves, le seguimos recordando. Imprescindible también la Casa Museo de Antonio Machado. Indiscutiblemente no puedes hacer una ruta en torno a esta figura, a la figura del gran poeta Antonio Machado, sin visitar la casa en la que él vivió en nuestra ciudad. Allí voy. Muy bien. Muy cerquita de la Plaza Mayor se encuentra esta casa museo de Antonio Machado, entonces la pensión donde se alojó durante los años que estuvo en Segovia. En el interior de la casa volvemos a esos años en los que Machado estuvo aquí habitándola, Carlos. Es una gozada, claro. Se ha mantenido igual. Exactamente igual. Desde 1919 a 1931, 12 años vivió aquí. Carlos, y además es una de las, bueno, yo creo que es la única casa en España que se conserva de un gran escritor que se ha mantenido por sus amigos. Sí, eso es verdad. Fíjate que empezamos porque esta pensión está situada en una calle
que se llama Calle de los Desamparados. O sea, todo parece que Machado crea un universo. Bohemio. Sí, alrededor de su figura. No bohemio, ¿no? Espiritual, ¿no? Que es algo mucho más acertado, más concreto. Y vamos a ver de esos amigos que se interesaron por mantener no solo la habitación que ocupó, sino todo el edificio. Empezasteis Sí. a recuperar o empezaron a recuperar la casa, pero luego eres uno de esos pocos que quedan que mantuvisteis la casa. Sí, fueron mis antecesores, son muy importantes. Hay una cuestión muy importante, importantísima, ¿no? Él fue cofundador y actor muy activo de la Universidad Popular Segoviana, que es donde la Academia de San Quirze es una continuidad de esa universidad, que estaba dedicada, eran profesores, casi todos, enseñantes, docentes, que por la tarde, cuando salían de su trabajo, se dedicaban a dar clases gratis a los obreros y a los hombres y mujeres que no tenían medios, ¿no? ¡Qué compromiso social! Claro, exactamente, es único eso. Es más, que no se limitaron a enseñar a leer y a escribir. Hay un lema que era la cultura, el culto a la cultura. Querían ir mucho más allá, ¿no? Es decir, que hay un planteamiento humanístico de un recorrido maravilloso. Yo estoy muy orgulloso, no pertenecí a esa época porque soy Más joven. más joven, dentro de lo que cabe, pero he conocido a muchos de aquellos. Y muy interesante es que en aquel grupo había gente de izquierdas y de derechas. Fíjate qué cosa. Cuando termina la guerra, esto se queda como pensión, sigue funcionando, y entonces en los años 50, 40 y 150, esta gente de derechas y de izquierdas se juntan para comprar esto y hacer un homenaje. Es decir, el primer reconocimiento, uno de los primeros reconocimientos a nivel universal en Segovia, lo hace esta gente, que eran amigos de él y además oponentes en algunos casos. Es de las cosas más hermosas que... Y era, pues eso, primero alquilan a Luisa Dorrego, esta habitación se cierra, la pensión sigue funcionando y pagan todos los días el alquiler de la pensión para que nadie entre aquí. Así estuvieron muchos años. Como un santuario. Como un santo. Esto estaba cerrado, ¿no? Después, de hecho está, normalmente. Sí. No se puede traspasar. No se puede traspasar. Después la compraron los muebles, los auténticos, el brasero, la cama, el colchón de lana, el catre, tal, el espejo, el aguamanil, todo esto. Después compraron una parte, la parte horizontal, y al final fuimos comprando, mi generación fuimos los que compramos el último patio jardín de aquí, de acá a mano derecha, para aislar el edificio de la codicia inmobiliaria, ¿sabes? Qué bonito. Así se quedó todo esto. Yo creo que es el espíritu machadiano. Esa es la génesis de todo esto, ¿sabes? Y vamos a recordar esos tiempos en que llegó, porque creo que pagaba 3,50. Sí, claro, es que eso era dinero entonces, claro. Él no podía pagar más porque era un profesor de instituto, ¿no? Él había estado en un hotel, en el Hotel Victoria, y se vino aquí porque era más barato. Él era un hombre muy austero, ¿no? Y todo esto, esa austeridad, irradia lo que es, empezando por la calle y el barrio, ¿no? Irradia una austeridad a veces rayando, no en la miseria, pero sí en una austeridad máxima, ¿no? Carlos, ¿recorremos esta pensión donde vivió Antonio Machado? Como quieras. A lo largo de todo el museo vamos viendo joyas. Joyas, sí, sí. Como esa dedicatoria de Picasso. Sí, es una litografía. Lo importante es el acto que se hizo en París, que confluyó, congregó a una serie de intelectuales a nivel internacional, que fue un reconocimiento muy importante para Machado y lo que estaba pasando en aquel momento, ¿sabes? Y momentos, bueno, aparte de tener aquí gran parte de su obra, si no toda, ¿no? Sí, sí, sí. Aquí la habéis recogido toda. Sí. Tenemos curiosidades y momentos únicos, como vemos a los partícipes de ese discurso que se dio en el Juan Bravo. Sí, esta foto es una foto icónica, ¿no?
está Antonio Machado, Marañón, Ortega y Gasset y Pérez de Ayala. Era un mitin histórico, es un personaje fundamental, es Emiliano Barral, el escultor de Sepúlveda, es el que hace el busto que está abajo. Y es muy interesante el poema, él hace un busto y Machado le contesta con un poema que tienes que leer luego, que es un poema bellísimo, ¿no? Carlos, pero tenemos ediciones únicas aquí. Sí, mira, esta fotografía es muy interesante. Aquí están todos los que le conocieron. Muchos de estos que están aquí fueron los que me eligieron a mí académico. Imagínate. Uy, encontramos cartas. Sí, bueno. También. Ella escribía muy bien, se conocieron por la poesía, por la literatura, y fue su musa. Ya sabes que la estación del AVE lleva su nombre por ella, ¿no? Aquí. Y entonces, pero a mí me parece que esos 12 años en Segovia, Machado fue feliz. De otra manera, pero un feliz pletórico. Fíjate que estando en Segovia es elegido académico de la Real Academia de la Lengua, aunque nunca leyó el discurso. Este rinconcito también dedicado a la biblioteca circulante, tan importante. De la Universidad Popular, que está conectada con las misiones pedagógicas, que era un proyecto global impresionante, ¿no? Y entonces, bueno, aparte de eso, esta máquina, que es una reproductora para grabar discos virgen, una máquina norteamericana, que en su momento era un adelanto pues, de lo más novedoso y técnicamente, tecnológicamente, una maravilla, ¿no? Y se utilizó para hacer grabaciones. Estamos en el comedor de la pensión, que es un comedor común, que veis todas estas sillas. Esta mesa era extensible para que tuvieran 6 o 8 u 8, no sé más. Y todos los cuadros que hay, son muy interesante. Estampa que hay aquí, que es la coronación de la Virgen de la Fuencisla, que es de ese año. Esto es del 16, o sea, 3 años antes. ¿Sabes? Es decir, que todos estos tienen referencia, tienen una relación con el momento, ¿no? Independientemente de que Machado viviera aquí 12 años o 13 años, esta casa se ha rescatado con todo como era entonces. Quiero decir que en estos momentos, esto es un ejemplo, casi un museo antropológico, de una forma de vivir en provincias en aquellos tiempos. Esto ha desaparecido de Segovia y seguramente de muchas ciudades españolas. Es decir, tiene un valor, aparte de haber vivido Machado, de cómo se ha conservado todas estas estancias. Todo esto se conserva tal cual. ¿Eh? Esto no existe en ningún sitio. Es un museo, es una casa de una forma de vivir provinciana, muy humilde, casi austera, de un tiempo, ¿no? Estamos en el baño, un baño que era compartido. Que no hay baño, es un retrete. Las palabras es un retrete. Había un lavabo, afortunadamente tenían agua corriente con cañerías de plomo, pero agua fría, no caliente. Y el váter era común para todos los visitantes. El papel era papel de periódico. No había luz natural, la ventilación es este ventanuco. Es decir, si no añades al piso, a la vivienda donde ha vivido Machado, la cocina y este retrete, no se entiende el contexto. No nos hacemos la idea de realmente. De ese momento, no se duchaban. Allí tiene un aguamanil. Don Antonio tenía un aguamanil especial para él, pero los demás venían aquí a lavarse las manos y la cara, y, pasearse. Y ya está, nada más, ¿no? Es decir, por eso decía que esta casa ahora tiene el valor de una forma de vivir en Segovia desde el punto de vista antropológico. Esta es la entrada a la casa, imaginaros la cantidad de veces que ha pasado Machado por esta casa, ¿no? Es decir, esta casa que seguramente el testigo es el laurel y esa parra que hay ahí, que son de ese tiempo, ¿no? Estaría llena de tiestos con geranios, que es lo que se lleva en verano
en Segovia. Un patio. Un patio. El patio de la casa. Un patio de vecinos. Pues aquí junto a su busto veo que la gente deja mensajes. Sí, siempre. Niños y gente que viene, visitantes. No os he contado que arriba hay una mesa donde los visitantes escriben lo que piensan y lo que sienten. Tenemos un tocho enorme no os podéis imaginar qué escritos y qué reflexiones hay en esos Imagino escritos. Que con mucho de sentimiento. todo el mundo, de gente de Hispanoamérica, de toda Europa. Es impresionante. Vamos a leer alguno de ellos antes de irnos y seguir nuestro camino. Nuestras horas son minutos cuando esperamos saber y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender. Antonio Machado. Qué bonito. Sigue vigente. Como recomendación literaria, claro, tiene que ser pues toda la obra de Antonio Machado, pero vamos a centrarnos en dos libros que son una delicia. Las ciudades de Machado, Carlos. El autor... Carlos Aganzo. Que es un recorrido por las ciudades y por Machado. Hace poco di una conferencia en San Quirce y dijo una cosa que es muy bella y muy interesante. Vino a decir, entre otras cosas nuevas que él ha descubierto y que se incorporan a la vida de Machado, que lo importante de estas ciudades es que Antonio Machado vivió en esas ciudades y aportó cosas de las ciudades, pero es que las ciudades aportaron cosas a Machado. Hubo un intercambio espiritual o de datos o de vivencias entre las ciudades y Machado. Están todas aquí incluidas. Y claro, en un programa de viajes no podía faltar un libro de viajes. Exactamente. Y además, cómo está escrito. Y las acuarelas. Las acuarelas. Y luego después también, lo que decía antes, las aportaciones nuevas de una investigación muy profunda que ha hecho Carlos sobre este libro. Bueno, y también yo voy a dedicar un libro para niños, para que vayan conociendo la obra de Machado. We are from Taiwan. ¡Escápate de viaje! Como recomendación gastronómica hemos venido a Zamarramala, a La Postal, para recordar esos viajes en tren que realizaba Antonio Machado semanalmente a Madrid. Antonio. Sí. Aquí tenemos un coche que no es exactamente de la época de Antonio Machado, es un poco es posterior, porque es muy difícil de conseguir, pero la historia es que Machado estaba muy relacionado con el mundo de los trenes, porque viajaba mucho, como todos sabemos, porque tenía su, entre comillas... Su musa. Su musa en Madrid, y entonces viajaba. ¿Por qué viajaba tanto? ¿Por qué escribía tanta poesía en los coches? Porque tardaban mucho de Segovia. Incluso él viajaba en locomotoras de vapor, paraba en todos los pueblos de aquí a Madrid, con lo que el recorrido de aquí a Madrid podría suponer 3 horas. Entonces, hay mucha poesía de Antonio Machado escrita en un coche. Y por eso le habéis querido dar su nombre. Y por eso le hemos querido dar su nombre. Y cuéntanos, ¿cómo se os ocurrió transformar un coche en un restaurante? Pues es una idea loca. Yo había visto en Sudamérica coches, me refiero a coches siempre porque no es un vagón, es un coche. Entonces me había visto dedicados a hacer con ellos algo de hostelería, sobre todo bares y cafeterías, pero ninguno dedicado al restaurante. Entonces esa fue la idea de que se metió en la cabeza y nos costó mucho tiempo encontrar en unas condiciones pésimas. Hubo un año de restauración. El coche vino de Granada, de una vía muerta. Lo compramos a través de una empresa porque Renfe no vende nada, pero a una asociación de amigos del ferrocarril, históricos del ferrocarril, pues conseguimos el coche. Desde ahí toda la aventura. Aquí se restauró y aquí se decoró y aquí está, para vuestro servicio. Este está parado, pero las vistas pues son inmejorables. ¡Uy, qué vistas! Es verdad, estas inspiran a cualquier poeta, escritor. Y bueno, la obra culme de Antonio Machado era Campos de Castilla. Y entonces tenemos por un lado los Campos de Castilla y por otro lado Segovia, con sus monumentos emblemáticos y todo el casco antiguo.
claro, de ahí el nombre, la postal, porque parece que estamos viendo. Sí, de ahí el nombre. Parece un postal. tópico, pero es que es verdad, es verdad. Mejor postal que esta no la vas a encontrar en Segovia. Y la capacidad, sí, son casi 60 comensales. Para que te hagas un poco idea, esto era un coche de camarotes. Tenía camarotes, era un coche de pasillo lateral con 8 camarotes, para 8 personas en cada camarote. Es decir, tenía una capacidad de 64 personas que casi lo tenemos en comensales ahora, porque hemos anulado el pasillo, pero hemos sacado 5.000 kilos de hierro de dentro para dejarle diáfano. Hablabas de comensales, voy a ver esa exquisita propuesta gastronómica que ya Álvaro nos tiene preparada. Vale, pues el tema de la propuesta gastronómica tiene que ser él, porque yo me estoy más encasillado en el tema de mi coche, que es la niña de mis ojos. Chao. Qué deliciosa propuesta gastronómica. Esta sí que Muchísimas inspira, gracias. Creo que sí, creo que sí. Bueno, bienvenidos a bordo, lo primero. A ver qué os parece un poquito, 4 cositas que os hemos sacado para que conozcáis un poquito nuestra propuesta, nuestra carta y nuestro estilo. Os he creado como un menú rápido para que podamos empezar a degustar un platito frío que sería un chutney de mango. Es un guiso frío en mango y luego lleva unos pétalos de salmón con sus propias huevas y un aire de mar, que está muy muy bueno. Una cosa fresquita para poder empezar. Luego seguiríamos con una degustación que es son unas colitas limpias de cigala sobre un pan brioche que dejamos fermentar, le hacemos casero aquí en la casa y lleva por encima coronando una salsita holandesa, que es una variación de una salsa hecha a base de mantequilla, una mayonesa muy especial. Y está muy muy buena, rematamos con un crujiente de bacon por encima, de pancetita y lo adornamos con unos brotes tiernos. Luego ya seguiríamos, por ejemplo, si te parece, con el risotto. Este es un platito ya de la carta y es un platito que llevamos teniendo muchos años porque tiene muchísima aceptación y a la gente le encanta. Es un risotto que hacemos a base de parmesano, boletus y un aceite de trufa. Y el sabor es intenso y a quien le guste el arroz le va a encantar. Bueno, luego seguiríamos con un platito, que este ya sí que es un plato que quiero que conozcáis, que es del menú que tenemos entre semana, que es un taquito de atún sobre una cama de remolacha y un tartar de manzana y nabo, para que veáis un poquito nuestra propuesta también del menú diario, que son platos fantásticos de presentación y calidad. Y luego terminaríamos con la carne, que es una propuesta que hemos hecho, un cochinillo, vamos a llamar 2.0, porque es un cochinillo que deshuesamos, confitamos en leche, que se queda, pues si ya es una carne blanca, pues se queda excelente de sabor, y luego lleva un toquecito de fritura para que mantenga el clásico crujiente de la piel. Hemos hecho un guiño a un cochifrito, pero con la pieza completa, y lo adornamos también con una salsita de maracuyá, de manzana, sobre una crema parmentier. Así que vamos al lío. Claro, porque Segovia y no incluir un poquito de cochinillo, ¿verdad? Era pecado. Sería como que nos faltaba algo. Eso es, eso es. Oye, pero esto es solo algo de lo que podemos ver. Correcto, es una pequeña pincelada que tiene pues mucha vistosidad, pero la carta es extensa, tenemos productos tradicionales mezclados con productos un poquito de temporada y queremos también incorporar pues cosas que vienen de fuera, internacionales y nacionales, para poder fusionar una cocina que es lo que tenemos, pues de vanguardia, pero sin olvidar la tradición. Fíjate, Álvaro, si a Machado le inspiraban los viajes en tren para escribir sus obras, a ti para arte gastronómico. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, la verdad es que el artífice es cocina. Nosotros intentamos siempre plasmarlo con el mejor de nuestros cariños en mesa, pero quien tiene el valor en un restaurante pues es quien logra esta maravilla. Pues por esta maravilla de propuesta vamos a brindar y por la escapada que continúa. Muchas gracias. Después de una suculenta gastronomía, apetece una deliciosa lectura y lo vamos a hacer en Intempestivos, una librería que ha sido Premio Nacional al Fomento de la Lectura, Judith. Sí, en 2016. Un buen reconocimiento. Pues sí, la verdad, además es la primera vez que se ha dado a librerías hasta la fecha y nos la dieron junto con una librería de Plasencia y una de Salamanca, La Puerta Tannhäuser y Letras Corsarias, así que fue un subidón, sí. 2 premios para Castilla y León. Sí. Eso es que leemos mucho. Sí, eso dicen, sí. Y vamos a comentar un poquito la librería. ¿Por qué habéis obtenido ese reconocimiento? ¿Qué es lo que hacéis? Pues
lo que hacemos es lo que hacemos todas las librerías, sobrevivir. Lo que pasa es que es verdad que nos juntamos con otras 2 librerías, que son estas 2 que te digo, y entonces nos dedicamos a hacer un montón de actividades. No siempre es fácil que autores de primer nivel vengan a ciudades tan pequeñas como las nuestras, porque está todo muy centrado en Madrid, Barcelona, ¿no? Es como el centro neurálgico del mundo, un poco Bilbao, un poco Sevilla, pero todo lo que queda fuera de esas grandes urbes estamos muy olvidados. Y bueno, Pero también leemos, y sí, mucho. No, de hecho Castilla y León es la comunidad a priori en la que más se lee de España, ¿no? Lo que pasa es que para las editoriales a lo mejor no es rentable desplazar autores hasta ciudades tan chiquititas como las nuestras, ¿no? No tanto Salamanca, pero sí Plasencia o Segovia, ¿no? ¿Y lo conseguís? Y lo conseguimos, sí. Nuestro esfuerzo nos cuesta, pero sí, sí. ¿Qué actividades hacéis? Hacemos todo relacionado con el libro, sobre todo presentaciones de libros, charlas en torno a clubes de lectura, charlas en torno a algún libro. Hemos hecho muchas cosas, porque también somos un poco de liarnos la manta a la cabeza y cuando nos hacen propuestas un poco locas solemos decir que sí. Por ejemplo, hemos hecho danza, hemos hecho magia, hemos hecho conciertos, o sea, un poco de todo, pero principalmente libros. Librerías con vida. Sí, claro, así tiene que ser. Sí tiene que ser. Oye, ¿y qué libros encontramos? Pues nosotros estamos sobre todo centrados en narrativa, que es lo que más se vende y lo que más demanda la gente, y mucha edición independiente. Nosotros somos sobre todo, trabajamos con editoriales independientes, chiquititas, y ya te digo narrativa, aunque tenemos una sección de poesía bastante grande, tenemos ensayo, tenemos ilustrado, tenemos infantil, tenemos pues un poco de todo. Pero es eso, ¿no? Dar voz a los que a lo mejor no podrían llegar a tenerla. Claro, si al final nosotros lo que pensamos es que un bestseller, con todo nuestro cariño y respeto a los bestsellers, tú vas a Carrefour a comprar y te encuentras una pila, ¿no? Entonces, bueno, intentar que estén representados otros libros que a lo mejor en otros sitios no lo están. Que puede haber propuestas muy interesantes, sí, y que no se queden en el olvido. Claro, sí, esa es la idea. Ahora sí, llegamos a nuestro rinconcito de lectura. El rincón de lectura, sí. Y como esta escapada está dedicada a Antonio Machado, ¿qué nos recomiendas? Pues mira, tenemos muchas cosas de Machado en la librería, pero hemos seleccionado estos 3 libros. Este, que es la obra esencial, publicada por la Fundación Castro, que tiene toda su poesía, Juan de Mairena, en fin, esto es una joya, pues está editado maravillosamente bien y es un imprescindible para cualquier persona que disfrute de Machado, porque lo tiene todo. Y luego estos 2, que son libros ilustrados, que a nosotros nos encantan, en este caso Campos de Castilla, ilustrado por José Carralero, publicado por la editorial Reino de Cordelia, que es un libro precioso, con unas acuarelas muy bonitas sobre Campos de Castilla. Muy cuidado, ¿verdad? Muy cuidado, muy bonito, muy bien editado, como siempre con Reino de Cordelia. Y el otro que queremos recomendar es Yo voy soñando caminos, ilustrado por Leticia Ruiz Fernández, que es una ilustradora maravillosa, también acuarelista, que tiene una selección de diferentes poemas de Machado, no solamente de Campos de Castilla como era este, y también ilustrado con acuarelas, sale Segovia en alguna. Es un libro precioso y a nosotros nos encanta y siempre lo tenemos en la librería. Pues con estas recomendaciones literarias, apuntad que volvemos enseguida, porque nos queda mucho de la escapada. Ya sabéis, escápate de viaje por Segovia. El alojamiento que hemos escogido para recomendar es el Hotel Áurea Convento Capuchinos, en pleno casco histórico de Segovia. A nada, ahí tenemos lo que fue la Universidad Popular de Segovia. Leticia. Hola. Tenemos lo que fue el inicio, digo yo, de esa universidad creada tanto por Antonio Machado como por sus allegados, sus amigos. Eso es, nada, tardamos 3 minutitos andando desde aquí. Uy, 3. Ni Yo eso, creo que ¿verdad? ni eso. Lo tenemos a un pasito. Incluso la casa de Antonio Machado. Sí, sí, muy cerquita todo. Estamos prácticamente pegados, o sea que nada, 2-3 minutitos andando tardamos. La austeridad convertida en lujo. Eso es, aquí es. Aquí tenemos la entrada principal de lo que fue en su momento el convento capuchinos. Se construyó en 1637 por 120 monjes capuchinos. Aquí tenemos la entrada de la iglesia y a raíz de la iglesia se construyó todo lo que son las estancias, el monasterio
y ahora tenemos el Áurea Convento Capuchinos. Leticia, pero vamos a repasar un poquito la historia de este lugar, 400 años de historia, que es muy interesante, porque ha sido desde convento, como dices, hasta cuartel militar y ahora un hotel de 5 estrellas. Eso es, el edificio se construyó en 1637, las primeras personas que lo ocuparon fueron los monjes capuchinos, de ahí el nombre. Después, tras la desamortización de Mendizábal, se convirtió en cuartel militar. Y las últimas ocupantes de lo que fue iglesia fueron las monjas oblatas, hasta 1996, que lo adquirimos nosotros y hicimos toda la obra de reconversión en un hotel que a día de hoy es el único hotel de 5 estrellas de la ciudad. Y fíjate, claro, en el casco histórico, una finca tan enorme como era la que había aquí, tenemos espacio para todo. Eso es. La iglesia convertida en restaurante. Eso es. La huerta en jardín. Eso es. ¿Y qué más? Háblanos del espacio. Tenemos 62 habitaciones, 4 salas de reunión, 2 claustros donde ahora también damos restauración, tenemos espacios para descansar, como es el spa, o pequeñas salitas para hacer reuniones más privadas. ¿Entramos y hablamos un poquito de todo ello? Vamos a ello. En el interior respiramos esa paz, esa tranquilidad que puede aportar un convento. Claro que sí. Al final los muros de piedra, la cúpula, todo hace que el hotel sea muy tranquilo y que al entrar por la puerta todo el mundo se relaje. Y las habitaciones tienen esas vistas que pueden inspirar a cualquier escritor. Claro que sí. Todas las habitaciones que tenemos en aquel ala de allí dan al Valle del Eresma, con unas vistas espectaculares. Unos atardeceres increíbles. Sí. Oye, Leticia, vamos a hablar de esas habitaciones. ¿Cuántas tenéis y de qué tipo? Porque todas son muy amplias. Bueno, pues tenemos 62 habitaciones, dobles estándar. Luego tenemos 5 habitaciones deluxe, 5 habitaciones junior suite y una suite presidencial, que es la más demandada para todos los novios que se casan en la ciudad para pasar la noche de bodas. Amplísimas, y todas ya son amplias. Parece un pequeño piso. Pues yo diría que es más grande que mi casa. Tiene 112 metros cuadrados, así que sí, es bastante amplia. ¿Tiene incluso jacuzzi? Sí, tiene un jacuzzi, tiene lo que es una mesita grande por si acaso se necesitará para hacer alguna reunión dentro de la propia habitación, y luego tiene lo que es la zona más de la habitación con el jardincito. Camas muy confortables, eso sí, en todas ellas. Por supuesto. Hay que probarlas. Como decía yo, para inspirar a cualquier escritor en cualquier momento, para venir a desconectar. Eso es. O reconectar. También. Y todas, como decías, exteriores. Sí, tenemos algunas que dan al Valle del Eresma y otras que dan a lo que es el casco histórico. El casco histórico del que hablamos, que tenemos toda la ciudad de Segovia cerquísima. Súper cerca, vamos, más cerca imposible. Tardamos 3 minutitos a la Plaza Mayor, o sea que más cerca imposible. Vamos a hablar también de ese tipo de escapadas. ¿Para qué tipo de escapadas lo recomiendas? Bueno, nuestro principal cliente es el cliente que viene a descansar, el cliente que viene a descansar, a desconectar del día a día, a visitar la ciudad, pero luego además tenemos mucho grupo de empresa, pequeñas reunioncitas, que sobre todo de empresas de Madrid, que vienen a hacer reuniones de team building. Nuestro principal cliente viene sobre todo de Madrid por la cercanía que tenemos con los medios de transporte y la facilidad que tenemos en el hotel de aparcar con el coche en el propio parking, que la verdad que el centro histórico es un poco complicado aparcar, con lo cual nosotros tenemos esa facilidad. ¿Y de otros países? ¿De qué países nos suelen visitar? Bueno, sobre todo también tenemos cliente de Estados Unidos. Como tenemos la universidad también muy cerquita, nos trae mucho cliente estadounidense. Leticia, me hablabas de que para una completa relajación tenéis espacios dedicados para ello. Tenemos un spa maravilloso y os invito a conocerlo. ¿Vamos? Vamos. Venga. Una buena opción para relajarse y descansar es esta salita, que tenemos 2 camillas para que se pueda la gente dar masajes en pareja, que es lo que más nos demandan en el hotel, además del circuito termal. Como veis, la sala es súper acogedora. ¿Qué tipos de masajes podemos darnos? Pues masajes relajantes de todo tipo, desde la cabeza hasta los pies. El más demandado es el de espalda. Al final todo el mundo es lo que más nos carga, ¿verdad? En el día a día. Pero vamos, desde la cabeza hasta los pies. Y me hablabas de circuito termal. ¿Vamos? Vamos. Apetecible, Leticia. Muchísimo.
Yo, vamos, todos los días me encantaría poder hacer como nuestros clientes y darme un bañito relajante. La verdad que lo disfruta todo el mundo que viene y todo el mundo sale súper relajado, o sea que yo os invito a que lo probéis. Claro, porque después de una jornada visitando toda esta ruta de Machado, que hay muchísimo por ver, muchísimo por descubrir, nos merecemos un ratito de relax, Descanso, de descanso. claro que sí. ¿En qué consiste el circuito? Bueno, pues tenemos lo que es la piscina, que tenemos los diferentes chorros desde la altura de la cabeza hasta llegar a la cintura. Y es una manera de, con el agua y con la presión, ir relajando todos los músculos después de haberse dado el masaje previo. Completo, completísimo. Completísimo. Porque entramos y nos va tonificando cada parte de nuestro cuerpo. Eso y es. relajando. Eso es. Uy, Leticia. Y luego tenemos la sala de descanso, la sala relax para ya completar. Eso es. Tenemos las opciones para tomar unos tés, para ya terminar de relajarse completamente después de la visita del día. Y tenemos también la sauna y el baño de barco. Leticia, seguiría relajándome y descansando. Yo os invito a ello. Tengo que continuar la escapada, que nos vamos al Jardín de los Poetas. Un sitio increíble para disfrutar. Allí vamos. Un paseíto sin duda muy agradable es hacerlo por el Jardín de los Poetas, Luisa. Efectivamente, Esther, el Jardín de los Poetas es un rincón precioso, muy agradable, un entorno fantástico que está situado encima de la muralla, en el lado norte de la muralla, entre el Alcázar y la Puerta de Santiago. ¿Entramos y me vas contando la historia de este jardín? Vamos. A mediados del siglo XX, la ciudad de Segovia, sus arboledas, sus alamedas, sus jardines, obtuvieron la declaración de paisaje pintoresco y con este motivo se constituyó el Patronato de Jardines. El Patronato de Jardines tenía como objetivo, en primer lugar, luchar contra la grafiosis, que era una enfermedad que estaba diezmando la población de Olmos, preservar todo lo que ya existía y también construir nuevos jardines en la ciudad. Uno de esos jardines construidos fue precisamente en el que estamos ahora, el Jardín de los Poetas, que, en palabras del propio patronato, pretendían que tuviera un trazado más romántico. Lo consiguieron. Claro, y de ahí le pusieron el nombre Jardín de los Poetas, precisamente porque buscaron que fuera un lugar pues, muy ensoñador. Bucólico, sí, ¿verdad? Sí, es una maravilla. Y por supuesto también el lugar en el que está localizado. ¿Nos acercamos a contemplar las vistas? Veas. Este jardín lamentablemente fue cayendo en desuso y llegó a estar abandonado. Sin embargo, tanto la Academia de San Quirce como el Ayuntamiento de Segovia decidieron, una vez que se fue restaurando toda la muralla, decidieron recuperar este espacio, en primer lugar por estas vistas privilegiadísimas que tenemos detrás de la Alameda del Parral, una maravilla, y también para dotar a la ciudad de un espacio cultural más donde se pudieran hacer eventos, principalmente relacionados con la poesía. Y aquí es precisamente donde estamos ahora. Vamos a recorrerlo. Venga. Da gusto pasear en este Jardín de los Poetas y encontramos un montón de árboles diferentes. Sí, este Jardín de los Poetas se caracteriza por tener especies muy particulares. Tenemos higueras en el jardín, tenemos almendros que están colocados también en ese talud, hay cipreses, hay algunos carpes y también algunos castaños de Indias. Llama la atención estos cerezos, ¿no? ¿Son cerezos? Son cerezos japoneses, se llaman sakura en Japón y detrás de ellos hay una historia muy bonita. La queremos saber. Pues mira, estos cerezos japoneses, si os fijáis, están todos con su plaquita delante y nos dice quién los ha plantado. Esto es un proyecto de hermanamiento con la cultura japonesa a través de la Universidad de Kobe y el Ayuntamiento de Segovia y la Academia de San Quirce. Los estudiantes japoneses que están estudiando español vienen a Segovia a hacer un turismo educacional y plantan un árbol. El cerezo en Japón representa la amistad y la paz. Y de esa manera ellos se comprometen también a volver a Segovia para ver cómo va su cerezo, cómo va creciendo, cómo va floreciendo. Es una historia muy bonita de amor a Japón y Japón-Segovia. Los miembros de la Academia de San Quirce
pues se preocuparon de que en cierto modo el espíritu de Machado siguiera presente o estuviera presente en este jardín. Sí, efectivamente, los miembros de la Academia de San Quirce consiguieron que tuviéramos en este Jardín de los Poetas un vástago de ese olmo originario al que Machado dedicó uno de sus poemas más famosos. A un olmo seco. A un olmo seco. Fijaos, tenemos aquí incluso la placa en la que comienzan los primeros versos de ese poema. Y yo os he traído, porque esto no nace aquí en el jardín, os he traído de la biblioteca una primera edición de las nuevas canciones de Antonio Machado, uno de los libros que él publicó mientras vivió en Segovia, y tenemos la suerte de tener esta primera edición de 1924. Una maravilla. Una joya autografiada por Antonio Machado en su portada y bueno, algo que conservamos con mucho cariño, por supuesto, en la biblioteca. No me extraña, aquí tenemos la ficha antigua, la ficha antigua que se hacían a mano, claro, ahora no tiene nada que ver, es un vestigio igual que el olmo, ¿no? Este olmo que de viejo y seco no tiene nada. Este olmo está estupendo. Este olmo se plantó en el 2014 con motivo de la conmemoración del fallecimiento de Antonio Machado en Collur. Se trajo este vástago por intermediación de un poeta muy relacionado con la Academia de San Quirce, con Alberto Infante, y se plantó en ese momento con la idea de que aquí pues perpetuara un poquito ese espíritu de Machado que tanto tiene que ver con la ciudad de Segovia. Qué bonita manera de despedir esta escapada en torno a Antonio Machado que con los versos de A un olmo seco. Al olmo viejo, hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina que lame el Duero, un musgo amarillento le mancha la corteza blanquecina al tronco carcomido y polvoriento. No será cual los álamos cantores que guardan el camino y la ribera, habitado de pardos ruiseñores. Ejército de hormigas en hilera va trepando por él y en sus entrañas urden sus telas grises las arañas. Antes que te derribe, olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero te convierta en melena de campana, lanza de carro o yugo de carreta. Antes que rojo en el hogar, mañana, ardas en alguna mísera caseta al borde de un camino. Antes que te descuaje un torbellino y tronche el soplo de las sierras blancas. Antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera. Ahora es momento de que seáis vosotros los que realicéis esta maravillosa escapada con Antonio Machado por Segovia. Esperamos que os haya encantado tanto como a nosotros recorrer los pasos de Antonio Machado por la capital segoviana. Hemos tenido una gran guía, Ana, las anécdotas escuchadas a su abuelo que Guillermo compartió con nosotros, las sabias y comprometidas palabras de Carlos, el amor por los libros de Judith y Jesús, también el de María Luisa, la cálida sonrisa y amabilidad de Leticia, los sueños hechos realidad de Antonio y el brindis que por ellos, los de todos, hicimos con Álvaro. Gracias una vez más, escapistas que nos acompañáis cada semana para que los nuestros sean posibles. Nos vemos en la próxima. ¡Os esperamos!